Hola a todos y continúo con mis relatos de migrante. Em, pues les cuento, en el año entre 80, 81 por ahí, de sí, 80, 81, pues yo no sé qué fue lo que pasó, que un buen día a un grupo de personas, seguramente hartos de todas estas situaciones y estas cosas, pues se metió un grupo se metieron rompieron la barrera de entrada de la embajada de Perú, que estaba en La Habana, y se metieron un grupo. Y eso creó como un efecto en, en cientos y miles de personas que se empezaron a meter ahí, todas esas cosas. Y entonces empezaron a salir personas para La Habana, de todas partes del país, queriéndose meter a la embajada de Perú. Y creo recordar, que siempre digo que no me acuerdo muy bien de las fechas y todas esas cosas históricas, pero creo recordar que fue en esa época cuando el gobierno decidió que ya que se querían ir tantos, pues decidió crear lo que fue las salidas por el Mariel, que fue un puerto, creo que es de Matanza, y el gobierno autorizó que todo el que se quisiera ir, pues que se fuera por ahí, en lanchas, en esto, en lo otro, en lo que pudiera. Y entonces en esa época, madre mía, se empezaron a hacer una barbaridad de actos de repudio de eso, que le llamaban actos de repudio, actos de repudio, actos de repudio, y, y nos sacaban. Yo recuerdo, yo recuerdo que yo estaba estudiando, y cerca de la escuela donde yo estaba estudiando, eh, estaba lo que era la central de policía y un parque central que hay allí, tal y todas esas cosas. En esa época, porque después la policía ya la pasaron para las afueras de la ciudad, pero en esa época la policía estaba allí. Y yo recuerdo que fueron a las aulas y nos dijeron, vamos, vamos, vamos arriba. Venían saliendo desde la dirección de la escuela, venían saliendo los directores, el director o la directora, que no era un director, todos los profesores, todos los estudiantes venían de atrás para adelante, saliendo y venían, vamos, 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 recojan sus cosas que tenemos que salir. Y todo el mundo, pero bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos, vamos, ya lo verán, ya lo verán. No sabíamos, simplemente iban, vamos, 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 saliendo todo. Pues nada, recogimos todas nuestras cosas, lo echamos en nuestro bolso o mochila, qué sé yo, lo que traíamos en ese momento, y recogimos y nos fuimos a donde nos llevaban. No sabíamos a dónde íbamos. Cuando llegamos a un parque que estaba, y pues resulta que allí, en unos camiones que eran, en su tiempo, eran camiones de esos que tenían todas las paredes así de hierro, y porque ahí se descargaba la caña. Cuando se cortaba la caña con las máquinas esas, se iba echando por encima de ahí la caña, que era eran los camiones que transportaban la caña desde el campo hasta los centrales azucareros. Bueno, pues en esos camiones así que no tenían, que no se veía nada, porque eran las paredes así bien altas para que cupieran bastante caña, no se veía nada de lo que había adentro. Simplemente eran unos camiones con aquellas paredes de hierro por donde quiera, y ya está. Cuando nosotros llegamos al parque, estaban frente a la policía esos camiones. Y yo sentía a la gente diciendo que se vayan los lumpen, que se vaya la escoria, que se vayan los gusanos, que se vayan no sé cuánto. En un cierto momento, yo estaba en una esquina del parque aquel con mis amigas y no sabía ni qué decir ni qué hacer, porque no sabía ni quiénes eran los lumpen ni los gusanos, para que ustedes vean. Esto es para que todo el mundo vea que cuando existen esos actos y esas cosas con esa masividad y esa cosa, la gran mayoría de las veces las personas ni sabemos ni lo que estamos haciendo ahí. Porque yo, junto con todas mis amigas, mi grupo de todos los estudiantes que estábamos allí, no teníamos ni idea ni de por qué estábamos allí, ni lo que estábamos haciendo allí, ni quiénes estaban metidos en ese camión, ni qué lo que eran los lumpes, los gusanos y los escorias y los no sé qué cosas, porque hasta ese momento ni había oído hablar ni de esas palabras, no tenía ni idea. Y entonces
pues nada, nos llevaron ahí a ese sitio y entonces en un momento determinado, pues después con el tiempo supe que estaban ahí frente a la policía. ¿Por qué? Porque eran personas que declararon en su lugar de donde estaban, declararon que ellos querían irse del país por el Mariel, que abrió legalmente el gobierno, abrió un puerto para que saliera y se fuera todo el que quisiera. Entonces, claro, en Cuba, yo creo que el 90% de la población tiene familiares en Estados Unidos. Todo el mundo ha intentado emigrar y salir desde que triunfó la revolución. Y entonces nos llevaron allí. Y en un momento determinado hubo una gente que empezaron, no sé ni de dónde, empezaron a salir palos y les tiraban palos para adentro. Y yo mirando todo aquello, yo decía, dime tú, pobre gente, que les están ahí encerrados en ese camión ahí y la gente tirándoles palos de afuera. Y entonces ellos tiraban los palos hacia afuera de nuevo. La gente le tiraban los palos para adentro y ellos tiraban los palos para afuera. Y en una de esas apareció alguien con un fili de huevo y empezaron a tirarle huevos para adentro. Y hubo alguien desde adentro que dijo, guarden los huevos que ya los van a necesitar. Que ya van a necesitar eso. No sigan tirando los huevos que ya los van a necesitar. Madre mía, cuánta verdad tenía. Nunca se nos ha olvidado en todo Puerto Padre. Todo el que recuerde ese momento recuerda esa frase de que no sabemos quién fue, ni quién fue que lo dijo. No sé quién fue. Pero sé que desde allá adentro salió una voz desde arriba de aquel camión y dijo, ya les hará falta estos huevos a ustedes, no sé qué cosa, qué sé yo. Bueno, y cuánta razón tenían, porque si habrán hecho falta los huevos después y lo caro que se han puesto. Pues resulta que les decían de todo y entonces a partir de ahí pues se abrió por el puerto del Mariel, abrieron. ¿Qué pasó? Que empezó a salir todo tipo de personas por ahí por el de esto. Entonces, las personas que tenían familiares, que habían dejado hijos, padres, madres, hermanos, lo que fuera, que estaban desesperados por sacarlo, les ponían como regla, eh, ¿cuánto, qué capacidad tiene la lancha que tú traes? Para 10 personas, ¿cuántas vienes a buscar? 3, pues los otros 7 te tienes que llevar de gente que ellos iban a mandar para acá. ¿Qué pasó? Que sacaron personas de las cárceles, iban a las cárceles y le decían, ¿quieres seguir cumpliendo la condena aquí o te quieres ir para Estados Unidos? Y muchos no les dieron a elegir, les dijeron, vamos. Y que yo he oído miles de historias y miles de entrevistas por donde quiera. Llegaron a las cárceles y le dijeron, vamos, sal. ¿Y para dónde? No, vamos. Y cuando venían lo llevaban para allí, para el puerto. No, tú te vas en este barco. Personas que eran prácticamente niños, que no sabían ni cómo. Imagínate tú que te metan a un barco así, te suelten en un país que tú ni conoces, ni siquiera conoces el idioma, ni tienes a nadie, ni nada. Fue tremendo. Y entonces, a lo largo y ancho del país, empezaron a hacerse que nos llevaban, teníamos que ir nosotras por la calle, abajo los lumpen, abajo los gusanos, y era ping pong fuera, abajo la gusanera, Fidel, aprieta, que a Cuba se respeta, Fidel, no sé qué cosa, y que se vayan los lumpen y que se vaya la de esto. Entonces empezaron a descubrir personas que pensaban que se querían ir y iban y le hacían un acto de repudio en su casa y le empezaban a tirar piedras, lo que tuvieran en la mano, piedras, tomate, huevo, lo que tuvieran, empezaban a tirarle para dentro para la casa y se hicieron atrocidades, personas que han quedado con traumas para el resto de su vida. Y eso fue en los años 80 y tanto. Después llega el año 89 y antes de eso, al triunfo de la revolución, empezaron a decir que iban a quitarle la patria potestad a los niños y no sé cuánto, que para acá y que para allá. Y ahí surgió la Operación Peter Pan. La Operación Peter Pan fueron cientos y miles de niños que los padres decidieron embarcarlos solitos, embarcarlos en un avión y mandarlos para Estados Unidos. El que quiera buscar en internet, hay miles de historias de niños que llegaron allí solos, entre ellos creo que Willy Chirino es uno de ellos, me parece.
niños que llegaron solos a Estados Unidos y tuvieron entonces iban familias, unas familias que los acogían, otros fueron a parar albergues, otros fueron de acogida de esa que les hicieron. Fue tremendo, tremendo. Imagínense ustedes un niño chiquito así, tener que así llegar sin los padres, sin familia y sin nada. Y después entonces, pues nada, voy dando salto porque me acordé de la operación Peter Pan también. Y entonces ahí en el Mariel, pues salió todo el que pudo, se salieron. Y entonces ahora si viene, porque esto fue en el año 80-81, después viene la época de los balseros, que fue entre 90-94 por ahí, ahora les cuento. Bueno,